La verdad de las cosas es que el emprendimiento es bastante amplio, ¿no? Y curiosamente el área de la salud, los médicos y muy particularmente los oftalmólogos son el gremio cuyos integrantes, el gran porcentaje, son emprendedores. El fundar una clínica, el operar un consultorio, en buena medida es un proceso de una actividad de emprendimiento. Pero el tema que quiero tratar con ustedes es el emprendimiento de base científico-tecnológica, que tiene sus particularidades. Hay que entender que el emprender no es otra cosa más que gestionar la incertidumbre. Es decir, cuando nosotros iniciamos un proceso en el que queremos emprender, vamos a ir gestionando esa incertidumbre, eliminando los riesgos o reduciéndolos. Pero muy importante es definir muy bien cuál es nuestro punto A, de dónde estamos empezando, y hasta dónde queremos llegar. El no definir ese punto B muy frecuentemente es la causa fundamental de fracaso cuando queremos emprender. En resumen, y este sería un mensaje importante para que ustedes lo lleven, un emprendedor se define como aquel que va a llevar su idea, su punto A, ¿sí?, a convertirse en un producto, en un punto B. El emprendimiento de base científico-tecnológica es un fenómeno que ha ido incrementándose en relación a la importancia que se le está dando en el ámbito docente, en el ámbito económico, en el ámbito tanto nacional como internacional. Es indispensable en la renovación de la industria y en el conocimiento económico. La evolución de la economía depende fundamentalmente de la manufactura, como muchos países en Latinoamérica, debe de moverse a una economía que se basa en el conocimiento. Aquí en México tenemos nosotros, bueno, no todos son de la edad del doctor Jesús que nos acompaña, pero había un eslogan en nuestra época que decía, y nos sentíamos muy orgullosos de decir, hecho en México, ¿sí? Pues resulta que ese eslogan, si bien es cierto, contribuyó mucho al crecimiento del país, debemos de cambiarlo y debemos de moverlo por aquel que dice creado en México. Los países que han incorporado este proceso en su economía, que es la economía del conocimiento, son aquellos países que han prosperado muchísimo, ¿no? Hace algunos años México y Corea compartían un nivel muy similar en cuanto a crecimiento económico. Corea le apostó muchísimo a lo que es la economía del conocimiento y hoy Corea es uno de los países más poderosos económicamente hablando. El emprendimiento de base científico-tecnológica, si nosotros vemos qué tan importante podría ser en la oftalmología, basta con echar un vistazo a lo que nos rodea cuando ejercemos nuestra profesión. En el día con día, cuando estamos en nuestro consultorio, hagan ese ejercicio y ustedes volteen a ver su lámpara de hendidura, su tomoscopio indirecto, sus fármacos, y traten de analizar dónde fue creado cada uno de esos equipos, cada uno de esos insumos que ustedes están utilizando o van a prescribir. En México, no sé en los países donde ustedes vienen, pero en México el porcentaje de los insumos y equipamiento que es creado en México es menos del 5%. El tener esa proporción tan desventajosa en relación a la creación y al uso de la tecnología, pues nos define automáticamente como usuarios de tecnología. Y la verdad de las cosas es que si nos quedamos en esa casilla de usuarios de tecnología, no vamos a avanzar mucho en esto, ¿no? Entonces, cuando vamos a decidir enfocarnos en el emprendimiento de base científico-tecnológica, tenemos siempre que tratar de buscar solucionar un problema. Es lo que hoy en día se conoce como market pool. En lugar de generar una tecnología y tratar de ver posteriormente qué uso le vamos a dar a esa tecnología. Y muy importante, no debemos de enfocarnos en la generación de la riqueza. La verdad de las cosas es que esa viene después, siempre y cuando enfoquemos nuestro proceso a la solución de un problema y un problema que hemos analizado que la solución potencial podría generar muchos beneficios.
Este tema del emprendimiento de base tecnológica, como les comenté, no está en la currícula de la gran mayoría de las escuelas de medicina. Tampoco se cubren los programas académicos de las especialidades. Pero sí existen individuos dentro de cada proceso de formación de cada uno de nosotros que pueden ser mentores, ¿no? Y que tienen una actitud innovadora y que nos sirven para poder nosotros adoptar ciertas formas de ser, ¿no? En mi caso particular, doctores Marjumayo, Hugo Quirós, Jean de Juan y Juan Armendáriz, pues han sido mentores que han contribuido de manera importante para que yo incursione en el proceso de emprendimiento de base científico-tecnológica. Otra de las cosas es, bueno, ¿en qué momento vamos a hacer eso? Una de las estrategias, al menos que a mí me ha funcionado, es tratar de hacer converger, ¿sí?, en la solución de ese problema la mayoría de las cosas que hacemos, ¿no? Si pueden ver en esta filmina lo que es el proceso de docencia y mentoreo en una práctica de retina médica y quirúrgica, puede combinarse con proyectos de investigación que tengan que ver con los mismos problemas de retina. Obviamente los pacientes o la atención médica que brindamos es para problemas de retina. Vamos a tratar de identificar oportunidades definiéndolos como nosotros como usuarios, cuáles son las necesidades de los problemas que vemos, que consideramos que pueden ser mejorados mediante un proceso de emprendimiento. Y un detalle sumamente importante aquí es que una vez que definamos una idea, que entremos al proceso de validación y tengamos una prueba de concepto, tenemos que definir nuestra estrategia, ¿no? Esto está muy vinculado a actividades de investigación, pero no de manera exclusiva, ¿no? Para que un proceso o un proyecto con potencial de emprendimiento tenga éxito, tenemos que integrar equipos interdisciplinarios. Desde mi perspectiva, ese es el elemento más importante para que una actividad de investigación pueda culminar en el mercado. Esto implica que ese grupo interdisciplinario no necesariamente va a tener investigadores, no todos van a ser oftalmólogos, necesitamos gente que conozca de análisis de mercado, gente que conozca de propiedad intelectual, gente que conozca de un proceso de desarrollo de producto, de aspectos regulatorios, de viabilidad financiera. Todos esos aspectos son sumamente importantes, pero tampoco tenemos que considerar que los tenemos que dominar todo. Es importante entonces tener ese otro elemento indispensable en esto, que es el liderazgo. Hay que, si nos sentimos propietarios de la idea, dueños de la idea, creemos en esa idea y sabemos que puede llegar a un punto en donde va a solucionar un problema, tenemos que tener la capacidad de ser líderes de ese grupo interdisciplinario, de transmitir esa pasión y que todos contribuyan para que esto marche adelante. Ahora, no todo es intuitivo, ¿no? Hay ciertos procesos metodológicos que debemos de seguir cuando tenemos una idea que pensamos que tiene ese potencial. Y lo primero es utilizar una herramienta que se llama observatorio tecnológico. Esta es una herramienta que revisa las bases de datos existentes de las publicaciones científicas y las patentes y define si la idea que nosotros tenemos es pertinente, por ejemplo, de ser registrada, o si a alguien más se le ocurrió hace 5 años, ¿no? Es el mismo esfuerzo trabajar en algo que ya se hizo a trabajar en algo original. Procuren hacerlo siempre en algo original. También nos dice cuál es la viabilidad, la importancia que pudiera tener ese producto si llega hasta su etapa final en el mercado. Tenemos que tener entonces integrado ese equipo interdisciplinario, tenemos que analizar cuáles son los recursos que tenemos disponibles, definir si vamos a tener que hacer una alianza para poder hacer esa validación de nuestra idea, esa prueba de concepto y luego iniciar todo el proceso de escalamiento para tener un desarrollo de producto. Esto implica en el área de la salud lo que es la investigación básica, llegar hasta los ensayos preclínicos, tener prueba de concepto y ojalá poder llegar a pruebas o los primeros estudios en humanos para tener esa prueba de concepto clínica y poder buscar un aliado que nos apoye para hacer esos estudios clínicos que son extremadamente costosos.
¿Qué vamos a lograr con esto? Y es ese punto B que tenemos que definir, ¿no? Nosotros podemos, con ese grupo interdisciplinario, crear una empresa de base tecnológica y tratar de fondearla para poder llevar a cabo esta generación o este desarrollo de producto. Podemos, si obtuvimos una patente, podemos licenciarla a alguien que pueda llevar este producto al mercado de una manera eficiente, o podemos simplemente transferirlo mediante un convenio con alguna empresa que se dedica a la manufactura y comercialización. Importante mencionar esto, ¿no? Que muchas veces van a escuchar ustedes pláticas de emprendimiento y hablan mucho de resiliencia, ¿no? Y la verdad es que en el área de salud esa resiliencia es 5X o más, ¿no? Porque ustedes, si se fijan en esta filmina, hay varios números ahí. El primer número, 250, quiere decir que de cada 250 propuestas que se hacen para tratar de desarrollar un producto, un dispositivo médico o un fármaco para que llegue al mercado, ¿sí? Únicamente 5 llegan a su prueba de concepto. Y de esos 5, solamente uno llega a ser un ensayo clínico aprobado o autorizado por la autoridad regulatoria, ¿no? Y de esos solamente 7, de cada 7 de estos que concluyen satisfactoriamente el ensayo clínico, solamente uno va a llegar al mercado de una manera exitosa, ¿no? Entonces, en pocas palabras, de cada 250 propuestas, una llega al mercado. No es un escenario muy satisfactorio si lo vemos así, pero la verdad de las cosas es que todo el proceso nos va generando a nosotros madurez, al equipo interdisciplinario le va generando madurez, y si no se obtiene un resultado adecuado en el primer intento, en el segundo o en el tercero seguramente se va a lograr, ¿no? Pero el objetivo de esta filmina es decirles la resiliencia en el proceso de emprendimiento de base científico-tecnológica es fundamental, ¿no? Y aquel que tiene todo el ADN para ser emprendedor, pues la verdad de las cosas es que está diseñado para afrontar este tipo de cosas, ¿no? Y esto es algo de la experiencia que yo he tenido oportunidad de generar algunas patentes en el ámbito internacional. He fundado algunas empresas de base tecnológica, algunas de ellas las he transferido. Registrado algunas marcas y he transferido alguna tecnología que inclusive algunos de ellos han estado en el mercado y otros están próximos a estar en el mercado, inicialmente en el ámbito nacional, actualmente ya contemplando con ciertas alianzas como con Opco Health el lanzamiento de productos que han sido originados de tecnología creada en México con estos grupos interdisciplinarios para